Antes de comenzar, tengo que haceros una pregunta. ¿Me escucháis bien? Porque he recibido un par de comentarios sobre que a veces cuando hablo se escucha de fondo una pequeña lluvia. Creo que es un fallo técnico, yo voy a revisarlo, estoy intentando solucionarlo, pero mientras tanto voy a volver al método viejo de grabación. Espero que así suene bien. Aunque de antemano pido disculpas porque con el calor que hace estos días a veces tengo que encender el ventilador porque es una cuestión de vida o muerte, entonces bueno, si no lo escucháis bien, si algo os molesta o lo que sea, me lo decís y yo de verdad lo siento muchísimo de antemano. Pero espero que todo esté bien. Y ahora, pues mirad, hoy vamos a conocer la vida de una historiadora. Así, como lo escucháis. Normalmente aquí os cuento historia en general, pero aprovechando que estoy contándoos historias un poquito relacionadas con las cruzadas o de personajes que las vivieron o de personajes que están relacionados con gente que las vivió, pues hoy os voy a contar la visión de los bizantinos, una de las visiones que más suele faltar cuando se habla del origen de las cruzadas. Pero os voy a contar la vida de una princesa que fue historiadora y que sobrevivió a un montón de intrigas cortesanas, incluidas las de sus propios padres. Es un podcast que pretendo que sea ligerito, veraniego, que no os haga pensar demasiado, pero que os entretenga y os divierta un ratito. Así que, a ver qué os parece. Si os gusta, me parece que a partir de aquí estaríamos listos para conocer la tercera cruzada, porque la segunda ya os la conté cuando hablé de Balduino el leproso. Pero si no, pues siempre se puede buscar otra cosa, como siempre. Una semana más, bienvenidos a Relatos de la Historia. Yo soy Marta, vuestra locutora de confianza, y vamos a comenzar con la vida de Ana Comneno. Y por cierto, también tengo apuntado que queréis más mitología egipcia, así que vamos a ello. Eran tiempos oscuros para el Imperio bizantino, y más en concreto para las familias reales. Y digo familias porque en los últimos 20, 30 años o incluso 10, el trono de Constantinopla no dejaba de cambiar de manos. Entre las calles de una ciudad como Constantinopla, heredera directa de todo el esplendor del antiguo Imperio romano, de hecho se consideraban a sí mismos como el Imperio romano, sin decir que eran herederos, sin decir que eran sucesores, no. Ellos eran una escisión del Imperio romano y, por tanto, se consideraban como tal, romanos, únicamente romanos, aunque, inevitablemente, la herencia griega, con el paso de los siglos, se había ido interponiendo en la imagen popular que se tiene de ellos. Y puesto que nos ubicamos a mediados del siglo XI después de Cristo, más o menos en la misma época de las cruzadas, también cabe señalar la escisión, el cisma permanente que se había producido dentro de la Iglesia cristiana, separando para siempre a los occidentales, también conocidos como católicos, de los orientales, o de influencia griega, también conocidos como ortodoxos. Hoy nos centramos en el mundo ortodoxo y nos vamos al año 1083, a principios de noviembre. La historia cuenta que la emperatriz de aquel momento, Irene Ducas, estaba embarazada y ya comenzaba a notar los primeros signos del parto, pero cuenta la historia que Irene se puso a rezar y suplicó que, por favor, ya que su esposo, el emperador, no estaba presente, no podían comenzar los trabajos de parto. Todo tenía que empezar y estar listo para cuando su marido, Alejo I de la dinastía Comneno, regresase de su guerra contra los normandos. ¿Sabéis contra quién estaba guerreando? Efectivamente, contra Roberto Guiscardo, un personaje que ya ha salido en relatos de la historia y que también fue padre de algunos de los cruzados más famosos, como Bohemundo de Tarento. Alejo estaba inmerso en una guerra contra él desde hacía un par de años y a veces pasaba temporadas fuera del palacio, dejando sola a su esposa en compañía de su madre, la madre de Irene, María, princesa de Bulgaria, y de su suegra, es decir, la madre de Alejo, Ana Dalasena, una mujer de armas tomar. Cuenta la historia que estas dos mujeres, en compañía de todas las damas que las rodeaban, intentaron persuadir a Irene de lo peligroso que sería aguantar el parto y no tenerlo cuando tocaba. Intentar esperar a Alejo era una quimera, porque simplemente no sabían cuándo regresaría Alejo. Sin embargo, Irene insistió, suplicó, y quedó escrito que 2 días después de esta súplica,
Alejo por fin regresó a Constantinopla y estuvo justo a tiempo para asistir al nacimiento de su hijo, su heredero, su sucesor, después de haberlo preparado todo para que naciese en la Cámara de Pórfido, también conocida como la Cámara Púrpura, una sala del Gran Palacio Imperial, una sala comúnmente destinada al nacimiento de los hijos legítimos de los emperadores, es decir, a los herederos. Sin embargo, creo que ya por el título os podéis hacer una idea de lo que pasó, ¿no? Irene no dio a luz a un niño, sino a una niña, una pequeña bebé, sana y fuerte, que abrió los ojos entre los días 1 y 2 de diciembre de aquel año de 1083, y a pesar de haber nacido mujer, recibió desde el primer momento todos los honores que solían darse a un hijo primogénito, como correspondía. Entre otras cosas, la llamaron Ana, la bautizaron con el nombre de su abuela paterna, Ana Dalasena, que además de ser una mujer fuerte e instruida, que cuentan que siempre andaba por los palacios con libros en las manos y comentando todo tipo de cuestiones teológicas, actuaba como regente, como gobernante de facto, cuando su hijo, el emperador Alejo, no estaba en Constantinopla. Y además, la niña también recibió el título de porfirogéneta, es decir, nacida en la púrpura o nacida de la púrpura, un título que la iba a acompañar, por lo menos a nivel espiritual, toda su vida y que se convertiría en la obsesión de Ana, de la pequeña Ana, una vez que se convirtiese en una mujer, aunque para eso aún quedaba un poquito de tiempo. Y mucho me temo que, además, antes de explicaros seriamente cómo funcionó la vida de Ana, tenemos que hablar sobre sus padres, sobre la situación en la que se encontraban ellos, la situación del imperio y cómo era la relación entre todas las facciones nobiliarias de Bizancio, o por lo menos las principales. Procuraré no liarme demasiado. Veréis, como Ana, a pesar de ser reconocida, nació siendo una niña, necesitaba casarse pronto para que su posición quedase fijada desde el primer momento. Por eso su padre, el emperador, decidió casarla con un niño llamado Constantino Ducas, hijo del anterior emperador. Aquí es donde empieza todo el follón, porque resulta que Alejo había ascendido al trono después de derrocar al emperador anterior, Nicéforo III Botanities, y a su vez dicho emperador, que pasó muy poquito tiempo en el trono, había asumido su posición apartando de la corona a otro emperador legítimo que la había ostentado antes que él, Miguel VII de la Casa de los Ducas, pariente cercano, aunque no hermano, de la madre de nuestra protagonista, de la emperatriz Irene Ducas. Veréis, Miguel VII había tenido un reinado turbulento, en un momento complicado para la historia bizantina y para la historia europea en general. Tal y como os expliqué cuando os hablé un poquito sobre la Primera Cruzada, los turcos selyúcidas se habían adentrado poco a poco en la península de Anatolia y se habían convertido en auténticos rivales para los bizantinos, para los romanos. Tal vez sea más correcto llamarlos romanos, simplemente. La cuestión es que el emperador Miguel Ducas no había sido capaz de soportar la presión y después de varias derrotas militares y arrastrando los problemas que arrastraba su familia desde hacía algunas décadas, terminó marchándose. Se marchó de Constantinopla y se refugió en un monasterio, una mecánica que utilizaron muchos emperadores a lo largo de la historia, algunos por elección propia y otros por una elección no tan propia. En este caso, la elección no fue originaria del emperador, sino que surgió a través de un alzamiento militar en Anatolia, dirigida por el Estrategos, título bizantino que se dedicaba al general o al comandante en jefe de los ejércitos de dicha zona. Este Estrategos se llamaba Nicéforo Botanities y efectivamente consiguió apartar a Miguel del trono y ponerse él mismo. Pero como suele ocurrir en estas cosas, cuando un hombre se posiciona como emperador tiene dos opciones: o borrar todo rastro del reinado anterior, asesinar a los descendientes y a los posibles herederos, o, demostrando cierta capacidad de benevolencia, unirlos a su gobierno, acercarlos a su lado, aproximar a las facciones para generar, vamos a decir que un clima más propicio para el entendimiento. Eso es lo que hizo Nicéforo III Botanities. Se casó con la esposa de Miguel VII, del emperador al cual había echado. Esa mujer se llamaba María de Alania, aunque también es conocida como María Bragationi,
porque era hija del rey de Georgia. También se dice que de una parte de Armenia. Digamos que casarse con esta emperatriz era un modo de dar continuidad a la dinastía, además de que María había sido muy bien valorada por los parientes de su marido, los poderosos ducas de Constantinopla. Sin embargo, había otro detalle, y es que no iba a ser tan simple para Nicéforo colocarse en el poder. Resulta que María ya tenía un hijo de su anterior matrimonio con el emperador Miguel, un niño llamado Constantino Ducas. Este niño, al que años más tarde querrían casar con la princesita que acababa de nacer, Ana Comneno. Pero, volviendo un poquito a cómo se desarrollaron los acontecimientos, digamos que en un principio la reina María de Alania acepta casarse con Nicéforo III, acepta casarse con un segundo emperador. Pero también ella, como mujer fuerte, las mujeres de Bizancio demuestran, sobre todo las pertenecientes a dinastías reales, tener mucha capacidad de mando. Tenía sus propios intereses. Ella, en aquel momento, mantenía una relación extramatrimonial con un miembro de la aristocracia, de una familia de nobles, vamos a decir que poderosos terratenientes y aristócratas, conocida como los Comneno. Su amante, lo habéis adivinado, era Alejo, el futuro emperador y futuro padre de la pequeña Ana. Tal vez os preguntéis hasta qué punto la relación entre María de Alania, emperatriz consorte, y Alejo era una especulación o algo real. Lo cierto es que parece ser que ambos enamorados convivían en un palacio de Constantinopla, fuera de las miradas de la corte y un poquito alejados del palacio imperial como tal, y que con ellos residía el pequeño Constantino Ducas, que estaba llamado a suceder a su padrastro, el emperador Nicéforo III, si de la unión con su madre no nacía otro niño que fuese más legítimo. ¿Qué ocurrió? Pues que Alejo, por supuesto, también tenía sus propias ambiciones y no tardó demasiado en volver a alzarse militarmente, esta vez contra el emperador Nicéforo III, y cuando lo echó, cuando lo apartó del trono, se colocó la corona imperial, se rodeó de todos los símbolos, la púrpura imperial fundamental, y se rodeó también de todas las facciones que se habían opuesto a Nicéforo III. A su alrededor tenían no solo a la familia Comneno, sino también a otras familias menores como los Brienne o, por qué no señalarlo, a algunos miembros de la dinastía Ducas. Él podría haberse vuelto a casar con la emperatriz María de Alania y adoptar a su hijo, al hijo de esta mujer, al pequeño Constantino, como propio. Tal vez así habrían terminado los problemas. Sin embargo, la madre de Alejo, Ana Dalasena, no tenía la misma opinión que su hijo. Ella apostaba por un gobierno que mantuviese a todos en su sitio, buscaba relacionarse con los ducas, pero al mismo tiempo de una forma que los tuviese bajo control. Buscaba el beneplácito de María de Alania como exemperatriz, pero tampoco pretendía dejarla gobernando, porque en el Imperio bizantino resulta que la pareja imperial recibía un montón de honores, y estos honores no iban solo dirigidos al emperador. Aunque la emperatriz era una figura más dedicada al tema conyugal, a la procreación y al cuidado de la familia, seguía teniendo un puesto fundamental. A nivel político y social, las emperatrices siempre tuvieron mucha fuerza. Por tanto, aunque María de Alania tenía experiencia, no era apropiada para gobernar. María de Alasena demostró ser una compañera ideal en el gobierno para su hijo. Por eso se cuenta que recibió plenos poderes de parte de Alejo y eligió ella misma a quién sería su esposa. Y la eligió dentro de una de las familias que quería controlar, la familia de los antiguos emperadores, la familia de los ducas. Así es como la princesa Irene Ducas, miembro de una rama menor de la dinastía, pero no menos importante, terminaría casándose con Alejo y dando a luz, como hemos visto ya, a la princesita Ana en el año 1083. Pero para que María de Alania no se enfadara y no pusiese contra ellos todo el peso de la legión y todo el peso de su influencia a nivel político, Ana de Alasena también convenció a Alejo para que tomase al hijo de esta mujer, al pequeño Constantino Ducas, hijo de otro antiguo emperador Ducas, y que lo asociase a la corona, que lo asociase con él al imperio,
para que así quedase claro que Constantino Ducas sería su heredero, y ya que su primera hija había sido una niña, pues ¿por qué no los casaban? Y así, de un plumazo, se quitaban todos los problemas de una vez. Aunque es cierto que, de ese modo, el apellido Comneno, en principio, no pasaría a convertirse en una dinastía, quién sabe, a veces los hijos, en el Imperio Bizantino, elegían tomar el apellido de sus madres. Quizás el niño que naciese de la unión entre Constantino Ducas y Ana Comneno terminaría tomando el apellido de los Comneno y asociándolo al imperio y asociándolo a una familia que, además de ser poderosa a nivel, vamos a decir que institucional, también lo era a nivel económico. El Imperio Bizantino atravesaba muchas dificultades, pero se dice que los Comneno, poco a poco, a través de la figura de Alejo, consiguieron retener el avance de los selyúcidas y dar una nueva imagen a la capital de Constantinopla. Aunque yo os aviso, hay que tener cuidado. Si hacemos caso de los registros, parece ser que hasta el último momento de la existencia del Imperio Bizantino siempre se vivió muy bien en Constantinopla. Por lo que, ¿qué queréis que os diga, mis queridos oyentes? Parece ser que la abuela de Ana Comneno, es decir, Ana Dalasena, tenía muy claro cómo posicionar a todo el mundo, y por eso recibió el reconocimiento de su hijo, y por eso pudo, vamos a decir que, posicionarse como la gran dama del Estado, quizás esta palabra sea un poco anacrónica, hasta su fallecimiento, momento en el cual la emperatriz, y ahora sí la esposa de Alejo, Irene Ducas, tomaría lo que ella consideraba que se merecía, dando así a la pequeña Ana no sólo una imagen de lo que una mujer como madre de emperador podía hacer, sino también de lo que una mujer como esposa de emperador, aunque no fuese querida, porque cuentan que Alejo siguió manteniendo su relación extramatrimonial con María de Alania, es decir, con la madre del futuro esposo de su hija, pues tenían cierta margen, tenían cierta habilidad y cierta capacidad de movimiento. Pero antes de que me digáis, Marta, por Dios, qué caos de familias, qué caos de cosas, voy a seguir contándoos la historia, y ahora sí va a ser mucho más lineal, os lo prometo, porque es tan fácil como decir que todo ese plan ideal que entre su padre, su madre y su abuela habían armado para que Ana se convirtiese en emperatriz consorte, terminó yéndose al traste. De modo que en esta primera parte de su vida, Ana se cría un poco entre varios lugares. Por una parte, la casa de su abuela, Ana Dalasena, quien se va a empeñar en que la niña reciba una educación formal exquisita, formada por lo típico: teología, filosofía, historia, lengua griega. Es la educación de una princesa, pero también la educación de una intelectual. En este camino, Ana Dalasena será apoyada por la madre de la niña, por la emperatriz nominal, la emperatriz oficial, Irene Ducas. Sin embargo, la pequeña Ana también se criará en algunos periodos con su padre, Alejo I, quien, se rumorea, seguía pasando temporadas en un palacio que compartía a medias con su amante, con la reina, la ex emperatriz, María de Alania, y junto con ellos, Ana también tuvo la oportunidad de conocer a su prometido, Constantino Ducas, aquel que estaba llamado a ocupar el trono, a ocupar la corona imperial junto con ella, por ser el hombre, el muchacho mejor dicho, a quien Alejo había asociado con él al trono, siguiendo la antigua tradición que se extendía desde los primeros romanos, desde los antiguos romanos, cuando el imperio estaba unido entre Oriente y Occidente. ¿Qué queréis que os diga? Constantino Ducas le sacaba unos 10 años de vida a Ana, por lo que cuando la niña era una pequeña de unos 5 o 6 años, él ya era un adolescente de unos 15 o 16. Por eso, tal vez aquí me aventuro a proponer, las mujeres de su familia, de la familia de Ana, consideraban que era importante educarla de forma correcta. Tal vez porque, aunque se perdiese el apellido de la dinastía Comneno, lo cierto es que tal vez en un futuro esto podría revertirse, o Ana incluso podría apartar a su marido del poder, contribuir a que se apartara y poner a otro hombre que le gustara más. El problema, como os he dicho, es que a veces la vida de Ana sufrió reveses, y el más grande ocurrió en torno al año 1087. En ese año
Resulta que Irene Ducas, la emperatriz, se quedó embarazada otra vez y dio a luz a otro niño, esta vez un hijo varón, un niño al que nombraron Juan. El nacimiento de ese pequeño lo cambiaría todo. Por una parte, ya Ana no era la única hija del matrimonio, y además ella era mujer y su hermano era hombre, por lo que de repente esa criatura pasaba a tener privilegios, pasaba a tener preeminencia en la línea de sucesión y sería coronado emperador, si Dios quería, en un futuro, por lo que Alejo se apresura a apartar de la sucesión a Constantino Ducas y a su madre, la que era la amante de Alejo, y a nombrar su sucesor, asociar al trono al pequeño Juan, por lo que Ana se queda durante un tiempo un poquito desubicada, durante un tiempo. Y aunque se mantendrá en un principio su compromiso con Constantino Ducas, lo cierto es que este al final se cancelará, y no se cancelará por cualquier motivo, sino porque Constantino Ducas fallecerá a los poquitos años, en torno a 1090-1091. El muchacho morirá muy joven, y Ana se quedará no viuda porque no había llegado a casarse, pero sí otra vez en un limbo aún más profundo. Casándose con Constantino Ducas, a ojo de su abuela y de su madre, resulta que Irene Ducas siempre tuvo cierta preferencia por su hija Ana en vez de por su hijo Juan, pues tal vez, aunque no hubiese sido emperatriz, habría tenido la posibilidad de casarse con un hombre que tenía puntos para rivalizar en la lucha por el trono, un hombre que en un momento determinado podría haber tomado a ese pequeño niño, a Juan, y apartarlo de la corona, para ponerse él junto con Ana. Además, los privilegios que se daban a nivel ceremonial y a nivel político a la pareja imperial siempre se hacían tanto para el emperador como para la emperatriz, por lo que Ana habría seguido teniendo unas posibilidades enormes. Pero la muerte de Constantino cambiaba todo esto. Cambiaba todo esto y, para colmo, el hecho de que la amante de su padre, María de Alania, se quedara totalmente relegada, también contribuyó a que Irene Ducas tomase la posición que le correspondía. Al principio se dice que no con el beneplácito de su suegra, pero bueno, con los años la suegra, la reina Ana Dalasena, también falleció y pues Irene tuvo el camino libre para poder recuperar el puesto que le correspondía como emperatriz. Una emperatriz que además siguió teniendo hijos. Parece ser que los padres de Ana se unieron más a través del nacimiento de Juan, a partir del nacimiento de Juan, y comenzaron a tener hijos. Unos niños a los que llamaron María, Andrónico, Isaac, Eudoxia y Teodora. Curiosidad, cuentan que Ana siempre tuvo preferencia por Andrónico y por Eudoxia, quienes serían sus compañeros, vamos a decir, de conspiraciones, pero para eso todavía faltaba un poquito. De momento lo que ocurre es que Ana en esa situación se queda sin nada. Entonces su padre empieza a ver a su primogénita cada vez más, no como una posible sustituta en caso de que su hijo mayor Juan no sea un buen heredero, sino como una pieza más de esas que pueden utilizarse para crear alianzas, para elaborar tratados, para arreglar guerras o para provocarlas si se necesita, por lo que va a buscarle un marido de un estatus un poquito inferior, y el elegido va a ser un aristócrata y militar que estaba muy asociado con la corte y que se había destacado por la lealtad a Alejo, pero tampoco se había destacado por su ferocidad en el campo de batalla. Este es Nicéforo Brienio. Nicéforo era otra vez un poco mayor que Ana, vamos a decir que un poquito mayor. Y para colmo pertenecía a una familia que, si bien era importante, los Brienio habían puesto a algunos emperadores en el trono. Incluso se dice que Nicéforo era nieto o que estaba emparentado de alguna manera con ese Nicéforo III contra el cual Alejo tuvo que luchar para alcanzar la corona. Pues aún así, aun con todo, Nicéforo no era un ducas y tampoco era un comneno ni nadie que perteneciese ahora mismo por lo pronto a las grandes familias del momento. De modo que Nicéforo no tenía posibilidades de competir a nivel militar ni a nivel político. Eso dejó a Ana totalmente descolocada, y aunque es cierto que la niña para ese momento ya era una muchacha de unos 13-14 años, pues ya era inteligente y ya se percataba de las cosas, y su madre y su abuela siempre habían estado empeñadas en formarla lo mejor posible para hacer de ella una buena emperatriz. Aunque eso sí, una emperatriz que no leyera demasiada poesía antigua. No me preguntéis por qué, pero parece ser que los padres de Ana no la dejaban leer este tipo de literatura al considerar que, por una parte, contaba la historia de dioses paganos que se dejaban llevar demasiado por sus pasiones y que podían resultar violentos,
Esta parte es cierta, tal vez el contenido no era del todo apropiado para una niña, y por otra parte se dice que animaba a las mujeres a no comportarse de forma casta o demasiado acorde con la moral cristiana de la época. Esto ya yo entiendo que es más discutible, pero digamos que ya sabemos cómo funcionan los mitos griegos y que a veces sus contenidos no son del todo castos, vamos a decir, o no son educados. Vosotros me entendéis. Aún así dicen que Ana, en una demostración de su astucia particular, consiguió convencer a los eunucos del palacio. Los eunucos eran los sirvientes encargados de relacionarse, de proteger, de servir a las mujeres de la familia real y de paso echarles una ojeadita y vigilar si tenían algún amante, algún trapo sucio por ahí. Pues digamos que Ana se hizo amiga suya, supo ganarse su confianza, era la hija mayor del emperador, a fin de cuentas, y convencerlos para que la dejasen leer algunas cosas de Strangis, aunque esto, como suele ocurrir, nunca lo sabremos a ciencia cierta. Lo que sí se sabe, y con esto cerramos el bloque de la educación de Ana, es que para cuando se casa con Nicéforo Brienio, ella se da cuenta de lo distinto que es su carácter del de su marido, y que a pesar de todo el amor que le profesaba a su padre, de hecho, en la gran obra que escribiría Ana, la Alexiada, lo que cuenta es la historia del reinado de su padre y lo trata como si fuese un gran hombre, un gran líder, un gran político, un grandísimo emperador. Por lo que Ana quería a Alejo y también quería a su madre, Irene Ducas. Pero, bueno, parece ser que a la hora de elegir el matrimonio, pues le buscaron un marido que pudiera contrarrestar la pasión y el desprecio que Ana siempre mostró, porque este desprecio Ana lo deja entrever hasta en su libro, por el pequeño bebé que había sido su hermano Juan y por el muchacho en el que se convertiría. Ana nunca quiso a Juan, a diferencia de lo que ocurriría con el resto de sus hermanos. Algunos historiadores posteriores, tal vez más o menos estudiados en la materia, consideraron que Ana había pasado toda la vida envidiosa de la suerte de su hermano pequeño Juan, porque sería él y no ella quien ascendería al trono, quien vestiría la túnica púrpura, quien se quedaría con el trono de Constantinopla. Y ahora os pido disculpas porque me he ido un poquito del tema, pero retomando, ¿cómo de distinto era el carácter entre ella y su marido? Pues tanto como que su marido siempre fue un fiel funcionario, un fiel aristócrata, primero a su padre y más tarde a su hermano. Un hombre que entraría en batalla cuando fuera necesario, pero siempre portando el estandarte de su emperador y nunca buscando, vamos a decir, robarle la gloria a estos hombres. Mientras que Ana era una mujer movida. Pronto comenzó a relacionarse con los intelectuales de la Constantinopla de su época y pronto permitió que su madre, su abuela hasta que falleció y su hermana Eudoxia en especial se reunieran con ella y que juntas creasen una cierta camarilla, una propia área de influencia dentro de lo que era el palacio. Eso sí, en un principio siempre bajo la atenta mirada del emperador, que miraba con buenos ojos a las mujeres de su familia, pero con el paso del tiempo, bueno, tal vez saltándose o intentando saltarse una parte de los deseos de su padre, de los deseos del emperador Alejo. Independientemente de todo esto, lo cierto es que el matrimonio entre Nicéforo y Ana duró un total de 40 años y ella, en la obra de la Alexiada, se dedica a explicar continuamente pues las alabanzas a su marido, la lástima por su pérdida, y esto podría verse como algo verdadero, como una lástima auténtica por la pérdida de su compañero de vida, o como una simple formalidad o como un recurso literario. Aunque lo que tampoco puede negarse es que Ana y Nicéforo tuvieron varios hijos juntos, niños que incluso llegaron a elegir a veces llevar el apellido de su madre en vez del de su padre por el prestigio que éste podía dar. Para que os hagáis una idea, os voy a decir sus nombres. El primogénito se llamó Alejo y se hizo llamar Alejo Comneno, como su madre. El segundo, Juan, se hizo llamar Juan Ducas, como la abuela materna, como Irene Ducas. Mientras que la tercera se llamaría casi igual que esta, Irene Ducaina. Sobra decir por qué ese apellido o por qué los cronistas eligieron referirse a ella bajo ese nombre. Y por último tendríamos a una niña cuyo nombre ha sido discutido, pero hay cierta coherencia, hay cierto acuerdo en que podría haberse llamado María Brienio Comneno y haber portado pues el apellido de su padre como marcaba la tradición más extendida, vamos a decir.
Y es a partir de aquí cuando llegamos a la etapa más importante o que más nos interesa, teniendo en cuenta los programas que hice sobre la Primera Cruzada. Y es que al final, en torno a los años 1076-1077, empiezan a llegar a Constantinopla hordas de cruzados que venían todos desde Europa Occidental. Al principio fueron gente harapienta, descuidada, en apariencia famélica, pobre, que se dedicaban al pillaje porque, entre otras cosas, no tenían nada que llevarse a la boca. Eran los conocidos como miembros de la Cruzada de los Pobres. Estos no duraron demasiado, apenas unos meses. Pronto su padre los envió al otro lado del Bósforo y ellos encontrarían la muerte más o menos pronto a manos de los turcos o incluso a veces algunos también a manos de los griegos. Pero luego, al verano de 1097, llegaron los ejércitos profesionales, los ejércitos de los nobles feudales, que ahora sí llegaban con intenciones de enfrentarse a los turcos, teóricamente para defender al Imperio bizantino. Teóricamente estaban respondiendo a esa petición que Alejo, el emperador, había enviado al Papa en su momento. Pero, bueno, esto luego se fue de madre, como ya pudimos ver. Si queréis saber más, os animo a leer esa parte. Lo que me interesa señalar es la imagen que se llevó Ana de dos de los grandes cruzados, Godofredo de Bouillon. Veréis, en lo que respecta a este hombre, que era el duque de Lorena, lo que hay que señalar es que el marido de Ana, Nicéforo Brienio, actuó como un destacado general y un hombre de estado en aquel momento, pues se enfrentó a este hombre en combate, a las afueras de Constantinopla, cuando los cruzados se negaban a rendir pleitesía al emperador. Y dicen que en esa ocasión, por lo menos en una, Nicéforo salió victorioso y Ana se llenó de orgullo. Pero bueno, tal vez esto no siempre habría sido así. Digamos que hubieron varias escaramuzas por parte de los cruzados en esa época. Y luego estaría el gran enemigo, o el que ha pasado a la historia, en parte gracias a lo que dejó escrito Ana, como el gran enemigo de su padre, Bohemundo de Tarento, el hijo de Roberto Guiscardo, que como os he dicho antes, también tiene un podcast propio en este programa. De Bohemundo, Ana dejó una imagen muy concreta. Por una parte, la imagen de que era un hombre temible, traicionero, horrible, como todos los normandos, como había sido su padre en el pasado, un hombre que odiaba al imperio y a la figura de su padre. Pero, por otra parte, no podemos negar que la figura de Bohemundo, seguramente un hombre imponente, un hombre de mando, de autoridad, le causaba cierta fascinación a Ana. Por eso, ella también, inevitablemente, reseña en su obra la fuerza y la capacidad que tuvo este hombre para enfrentar, varias dificultades que tuvo y la valentía que tuvo al enfrentarse y al plantar cara al mismísimo emperador de Bizancio, cuando él, en aquel momento, solo era el señor de Tarento, una pequeña ciudad en el sur de Italia. ¿El por qué? Porque a Bohemundo le habían desheredado. Y quién sabe, aquí otra vez os lanzo una teoría. Quizás Ana, que se había visto desprovista de su título imperial cuando solo era una niña pequeña, sin la edad apropiada para entender lo que estaba ocurriendo, ella interpretó que Bohemundo se le parecía y encontró en él, tal vez, un reflejo en el que mirarse. ¿Y qué había hecho Bohemundo al verse desprovisto de su herencia, en contra, en el caso de este hombre, de un hermanastro, de un hermano, hijo de otra madre? Bohemundo se había rebelado, había luchado y al fracasar se había marchado en busca de fortuna. En aquel momento Ana no lo sabía, pero Bohemundo llegaría a convertirse en príncipe de Antioquía. La pregunta es, ¿qué haría ella? ¿Qué haría la princesa Ana Comneno? Pues si queréis saberlo, os animo a que sigáis escuchando después de la pausa. En verano de 1118, el emperador Alejo comenzó a sentirse cansado. Dicen que ya estaba enfermo, pues rondaba los 70 años. Parece que sufrió un infarto y su hijo, Juan, que ya rondaba los 30, estaba preparado para tomar la corona. Sin embargo, Ana no estaba dispuesta a permitirlo con facilidad. Ayudada por su madre, la emperatriz Irene, terminó conspirando para desheredar a Juan. Intentaron anular los deseos de su padre, intentaron anular la voluntad del emperador, asegurando que la corona pasase a manos de Nicéforo. Nicéforo Brienio, como ya os he comentado, había sido un hombre leal. De hecho, acompañó a Alejo en varias campañas y en varias guerras. Pero lo cierto es que su afán de protagonismo terminaba ahí. Siempre se mantuvo en un riguroso segundo plano, por lo que
Al final, la conspiración estuvo condenada al fracaso, principalmente porque su marido, el marido de Ana, no tenía las mismas aspiraciones que su esposa. Sin embargo, en ese pequeño periodo de tiempo que fue el primer año de reinado del nuevo emperador Juan II de la dinastía Comneno, hubo otro intento de destronarle. Ana pronto volvió a las andadas, dicen que esta vez acompañada por su madre, otra vez por Irene Ducas, pero también acompañada por su hermana pequeña, Eudoxia. En este caso, la situación parecía más favorable, porque Nicéforo había sido nombrado por parte del emperador Juan como César. El título de César, en otras épocas del Imperio Romano, había sido utilizado para designar al emperador en persona, o en su defecto, al heredero. Pero con el pasar de los siglos y a medida que los emperadores bizantinos habían empezado a utilizar otros títulos para referirse a ellos mismos, como el de Basileus, es de los más famosos, pues el título de César había comenzado a quedarse más como un cargo militar, un título que se otorgaba a familiares que habían demostrado algún tipo de valía en la batalla, y ese fue el caso de Nicéforo, que pronto, en cuanto Juan subió al trono, se puso de su parte, en detrimento de la relación con su esposa, y al igual que había hecho con su suegro, con el difunto Alejo I, también eligió acompañar a Juan en sus carreras militares. Bien, pues una vez posicionado todo esto, ¿qué os voy a contar? El segundo complot es un poquito más complejo. La idea era asesinar a Juan, alegando que Ana, como primogénita del antiguo emperador, tenía derecho al trono y tenía derecho a ostentarlo por su derecho. El hecho de que Ana fuese una mujer no debía de apartarla necesariamente de la sucesión. Ya había ocurrido algo parecido en el pasado. ¿Por qué no? Debía volver a ocurrir. Además, Ana no estaba sola. De nuevo, volvió a intentar animar a su marido, Nicéforo, a participar en el complot. Por lo que Ana y la emperatriz madre ya lo tenían todo listo. Incluso habían sobornado a los guardias que custodiaban los aposentos del emperador para que lo asesinaran. Sin embargo, ¿qué creéis que pasó? Pues lo que había ocurrido ya antes. Nicéforo, de nuevo, se negó a participar en el complot, se negó a traicionar a su amo, el emperador, y eligió seguir leal a su mando, motivo por el cual se terminaría descubriendo todo el complot, todo saldría a la luz, y Ana, si bien no sería detenida como los presos al uso, sí que tendría que pasar por un duro juicio. Dicen que, furiosa con su marido, terminaría exclamando que la naturaleza se ha equivocado en los sexos, ya que él, su marido, debería haber sido una mujer, aunque hay quien también asocia esta idea, esta frase, con su hermano Juan, haciendo referencia a que ella debería haber nacido varón, mientras que su hermano haber nacido mujer. Podéis estar de acuerdo o no con esta opinión que expresó Ana, pero lo cierto es que en el momento en el que ella vivió, lo sintió así. Y volviendo al castigo, pues el emperador Juan llevó a juicio a su hermana Ana y a su hermana pequeña Eudoxia, pero también fue contundente con su propia madre, con la emperatriz Irene. Todas ellas, junto con los hombres que se les habían unido en el complot, porque había más gente, estuvieron condenados a que se les retiraran todas sus propiedades y se les despojara de las riquezas, aunque en el caso de algunos, como es el caso de Ana, digamos que algunas personas, Nicéforo, intervinieron para que se les perdonase. Y aunque es cierto que Ana pudo recuperar parte de lo que le correspondía, parte de su herencia, parte de sus propiedades y demás, ya nunca volvió a ser la gran figura que era en la corte. Poco a poco su hermano se fue distanciando de ella y hay quien sostiene que Ana fue obligada a marcharse a un monasterio de Constantinopla, de dentro de la ciudad, el monasterio de Quecharitomenene, que por cierto en griego significaría algo así como lleno de gracia. La historia de este monasterio es llamativa porque lo había fundado su madre, la emperatriz Irene Ducas, y por eso hay quien sostiene que fueron obligadas, estas tres mujeres de la familia, Eudoxia, Ana y Irene, a pasar sus últimos días, bueno, los años que les quedaban, allí. Pero hay quien sostiene que simplemente fue un exilio autoimpuesto, una especie de retiro que eligió tomar Ana y que con los años fue aumentando a medida que desaparecían seres queridos que ya no tenían cabida en la corte. La primera en marcharse fue su madre, Irene Ducas, que falleció en el año 1126, cuando Ana tenía unos 43-45 años. Ella se marchó de este mundo de una forma discreta y a pesar de las conspiraciones llevadas a cabo contra su hijo, digamos que el emperador Juan decidió que su madre tampoco se merecía una deshonra. Pero ni aun así Ana se reconcilió con su hermano. Jamás lo hizo y siempre le guardó cierto rencor, y así lo demuestra. Después de la muerte de Irene Ducas, en el año 1129,
y en mitad de una expedición contra los búlgaros falleció Andrónico, el hermano más pequeño de Ana. Se dice que ella lo quería tantísimo que si hubiese sido Andrónico el destinado a convertirse en emperador, ella lo habría permitido y simplemente se habría posicionado a su lado como una consejera, como una amiga, como una hermana. Pero el muchacho encontró su final en una campaña militar y Ana se llenó de amargura. Ya llevaban 2 muertes de seres queridos cerca. ¿Pero qué ocurrió? Pues que, otra vez, la vida le volvió a golpear y en esta ocasión no sé si culpó a su hermano, no se sabe, pero lo cierto es que también murió en acto de servicio. Su esposo, Nicéforo, en el año 1138, cuando Ana ya era una mujer de más de 50 años. Nicéforo falleció cuando estaba regresando después de una campaña contra los turcos, lo cual da un toque más dramático a la historia porque Nicéforo falleció cuando ya había pasado el peligro o cuando se supone que había pasado el gran peligro. Pero bueno, era un hombre de ya 57 años, Ana tenía 50 y pocos, y digamos que ella se quedó con el recuerdo de un marido al que se refiere en su libro en varias ocasiones, como os he dicho antes, como un hombre al que recordar para bien. ¿Y qué se puede decir de la vida de Ana a partir de aquí? Poca cosa, la verdad. Lo cierto es que se retiró en el monasterio, pasó largas temporadas allí y ahora ya como una anciana más alejada del mundo, se dedicó a escribir no sus memorias, no exactamente las memorias de Ana, sino una obra que hacía referencia a todo el gobierno de su padre. Ella, en parte, no es que denuncie lo que se le hizo o lo que ella consideraba que se le hizo en la sucesión, pero sí que se le nota lo que os decía, ¿no? La amargura contra su hermano, el rencor ligero contra un padre al que sin embargo amaba con locura. Ana amó muchísimo al emperador Alejo. El cariño por una madre, Irene, el cariño por una hermana, Eudoxia, que al final de su vida se terminó convirtiendo en su única compañera y en su única compañía leal, porque Eudoxia también pasó temporadas en el monasterio. Así, la Alexiada se tuvo que redactar en algún punto entre la muerte de su marido Nicéforo y el año 1148, aunque lo cierto es que la obra está inacabada, porque Ana falleció en 1153 a los 60, entre los 60 y los 70 años de edad, antes de poder corregirla, eliminar algunos pasajes y ampliar otros. Aún así, la Alexiada en su momento, la obra se describió como material para la historia, y en efecto, es una crónica que, independientemente de todo lo demás, nos habla sobre un periodo histórico, nos habla sobre el reinado de Alejo I, nos habla sobre todos los personajes que rodeaban a su corte, sobre los conflictos de intereses y nos describe un poquito más cómo era ese imperio bizantino de finales del siglo XI y principios del siglo XII. La de Ana no es la única crónica de esa época, pero sí es una de las fundamentales, primero por quién era Ana, pero también porque nos muestra de alguna forma cuáles eran las dinámicas de la corte, vistas desde un punto de vista femenino, pero también vistas desde la visión de alguien que intentó enfrentarse a algo que consideraba injusto, pero que no lo consiguió. De normal se dice que la historia la cuentan los vencedores, pues en el caso de Ana tendríamos la otra parte, la parte que lo intentó pero no lo consiguió. ¿Y por qué negarlo? Al margen de todo eso, también es una pieza fundamental para entender la opinión que tenían los bizantinos de la época, bueno, los romanos de la época, sobre las cruzadas y sobre los cruzados. Es una fuente primaria importante para el estudio de la política de su padre, del padre de Ana, mientras que se desarrollaba la primera cruzada, y es una visión de primera mano de la impresión que provocaban algunos de los cruzados. Y a pesar de que muchos a lo largo de la historia han puesto en cuestión la parcialidad o la imparcialidad de Ana, porque está claro que le tenía mucho cariño a su padre y mucho desprecio a su hermano, también es verdad que ella intenta imitar en su forma de escribir a autores clásicos. A fin de cuentas, en el Imperio bizantino poco a poco se va adoptando no es que se vaya adoptando, o si es que la historia se la ha dado, pero digamos que se le relaciona mucho con la identidad griega. Y poco a poco hay ciertos autores que se mantienen, que se siguen leyendo. Esa historia de que en la Edad Media no se leía a los griegos es falso, pues los bizantinos, sobre todo la gente de alta clase, sí que conocía sus obras, sí que tenía copias. De hecho, hay historias donde se cuenta que cuando algún rey de la cristiandad, y estoy refiriéndome mucho más atrás a los reyes godos del reino de Toledo, querían disponer de alguna de estas obras clásicas, los emperadores enviaban una copia de la obra y enviaban a un intérprete para que la explicara.
Pues bien, parece ser que el estilo de Ana se asemeja a algunos como Tucídides, Polibio o el mismísimo Jenofonte, en su forma de narrar, en su forma de escribir y en la estructura de la obra en sí, por lo que Ana es recordada, independientemente de todo, como una de las primeras mujeres historiadoras de la época. Y a mí me parecía muy curioso traeros su historia, su breve participación y su obra fundamental para conocer un poquito más sobre el mundo bizantino. Tal vez abriros una puerta a que os pueda interesar esto. He leído en comentarios que queréis saber más de Egipto, pues vamos a hablar más de Egipto también. Y para que tengamos otra visión sobre cómo era el mundo de las cruzadas y cómo funcionaba el mundo mediterráneo a finales del siglo XI y principios del siglo XII. No sé si lo habré conseguido, pero por lo menos espero no haberos aburrido. Y con esto creo que podemos dar por finalizado el programa de hoy. Muchísimas gracias por estar ahí, como siempre. Yo estoy encantada de contaros todo este tipo de historias y disculpadme por los fallos que pueda tener el micrófono. A veces es complicado gestionar estas cosas y yo no soy una gran experta. Pero bueno, independientemente de eso, yo os prometo que estoy intentando aprender a manejarlo para que no dé problemas. De todos modos, madre mía, algunos de vosotros tenéis un oído con lo de la leve lluvia que se escucha de fondo. Os digo que yo estoy sorda como una tapia porque me cuesta mucho oírlo. Pero el caso es que si me quedo escuchando así, digamos, atentamente, sí es cierto que se escucha algo. Entonces vamos a ver si lo podemos solucionar. Ya me diréis si lo he conseguido o no. Muchísimas gracias a todos, muy buenas noches y nos vemos el próximo día en otro programa de Relatos de la Historia.